Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia ya empezó una campaña de difamación y asesinato de la reputación de candidatos y candidatas para las elecciones de marzo y mayo. Y uno de quienes hacen esa campaña es el actual mandatario, Iván Duque, mientras la ONU denuncia 145 asesinatos a líderes sociales en lo que va del año. Ya son 6 masacres y la economía no tiene perspectivas de un mejoramiento sostenido. El solo hecho de que encabece las encuestas Gustavo Petro abre ya un abanico de acciones desde los conservadores y también desde los fascistas, no solo de Colombia, ahora también desde el Ecuador con mercenarios en medios y hasta en el Parlamento ecuatoriano. Por eso queremos conversar con el catedrático y analista José Antonio Figueroa, a quien le damos la más cordial bienvenida. José Antonio, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Orlando, muchas gracias por invitarme a tu programa y por tratar de evaluar este panorama que realmente plantea varios desafíos, varias complejidades, creo realmente, ¿no? Claro, Sí. pero José Antonio, el año 2021 fue dramático, prácticamente una masacre, un genocidio, dicen algunos incluso expertos, con la cantidad de asesinatos de líderes sociales, masacres, más de 90 masacres en un año. ¿Y esto cómo se explica en un país que aparentemente tiene un presidente que de lo único que se ocupa es de Venezuela? Orlando, yo he venido ya con investigaciones sostenidas en términos numéricos. Lo que yo he venido comprobando realmente es que el conflicto colombiano, la guerra colombiana ya es un factor que genera beneficio a sectores y por lo tanto esos sectores están interesados en continuar la guerra y en profundizar la guerra. Es decir, Casi como lo que hace Estados Unidos llevando tropas y empresas sí, a guerras en otros países. Sí, este es un problema fundamental, incluso para entender lo que está sucediendo, no solamente en el caso colombiano, sino a nivel regional. Y es un tema que ya tiene unas décadas realmente, sí, que es todo ese tema de la privatización de la guerra. Ajá. Y Colombia es uno de los escenarios donde el tema de la privatización de la guerra se ha manifestado con más crudeza y más radicalidad a nivel continental. Tomando en cuenta, por ejemplo, que hay sectores colombianos involucrados en la muerte del presidente haitiano, lo que quisieron hacer sí, en Bolivia también. Así es. Digamos, en el modelo colombiano, que es un modelo que el que radicaliza esto realmente es Álvaro Uribe, al que se plegan muchísimos sectores colombianos después, los sectores del conservadurismo más radical terminan realmente plegándose a eso. Es un modelo que se está exportando también, y es el mismo modelo que se está interviniendo en las elecciones, por ejemplo, del Ecuador. Es el mismo modelo que ha intervenido en Centroamérica. En Honduras tuvieron unas intervenciones muy fuertes, han intervenido efectivamente en Haití, pero también han intervenido en las mismas elecciones norteamerinas. Digamos, claro, el uribismo, sí, tuvo una intervención muy fuerte a través de Miami. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo sí, es decir, esta es una pregunta que debemos afrontar. ¿Cuáles son los intereses que están en juego en esto? Digamos, esto viene directamente vinculado con la disolución de la Unión Soviética. Después de la disolución de la Unión Soviética, realmente en los Estados Unidos había un aparato militar muy fuerte que tenía que seguir trabajando, tenía que seguir actuando. Y por otro lado, hubo también una especie de conciencia que se desarrolló por parte del aparato militar norteamericano después de la guerra de Vietnam, donde la población reaccionaba con mucha fuerza ante las muertes de los soldados americanos. Norteamericanos, y a partir de ese momento, bueno, se empieza a pensar la posibilidad efectivamente de que se empiece a mercenarizar o a privatizar la acción militar. Y esto fue el momento donde más tuvo el gran auge, fue después de la caída de la Unión Soviética, y aparecen grandes compañías que son directamente vinculadas con los lobbies políticos. Por ejemplo, ahí está el caso de Blackwater, ¿no? Esta compañía que después se torna en ID System, que tienen una injerencia directa, por ejemplo, en el caso de Irak, es decir, todo el conflicto de Irak, el conflicto de Afganistán también, son conflictos que han estado... a Libia también, si no me equivoco. Sí, es decir, hay una presencia realmente muy fuerte de compañías privadas que son a su vez las que participan en el conflicto colombiano de manera cada vez mayor y mayor. El caso colombiano que nos permite ver esto, el involucramiento de Colombia dentro de la privatización de la guerra, fue el Plan Colombia. Así es. ¿Sí? El Plan Colombia es las inversiones que hizo Colombia, porque se habla mucho
de la inversión norteamericana. Pero realmente la inversión norteamericana es nada en comparación con la gran inversión que hizo Colombia en el transcurso de 15 años, que llegó incluso a invertir el 4% del Producto Interno Bruto. Eso significó incluso un aumento desmesurado de la fuerza militar y también la capacidad de intervención regional del aparato militar colombiano. Entonces, a raíz, digamos, también de la existencia del chavismo, el chavismo ha servido como un instrumento para legitimar la inserción colombiana dentro de los conflictos regionales de manera creciente, y hay que tomar en cuenta también que incluso hubo una disposición internacional muy curiosa, que fue la incorporación como miembro con una categoría especial de Colombia a la OTAN. De la OTAN. Pero ya que mencionas a propósito del chavismo, lo que parecería raro es que, por ejemplo, un presidente como Juan Manuel Santos se reunió con Chávez, estuvo reunido incluso con Nicolás Maduro, fue parte de todo el conjunto de acciones. Entonces, ¿cómo es que esto se amplifica o se profundiza, para decirlo de otra manera, con respecto, por ejemplo, al caso venezolano, para poner la palabra caso venezolano, de parte de Iván Duque? ¿Es el portavoz de Estados Unidos en América Latina contra el chavismo o por qué? ¿Qué hay detrás de esto? A mí sinceramente me parece que dentro de los sectores hegemónicos, dentro de la burguesía internacional, hay unos sectores que apuestan directamente hacia todo lo que es la reprimarización, todo el tema del saqueo, que son los que creo que apoyan mucho más estos proyectos de la privatización de la guerra, la privatización de absolutamente de todo, digamos, y están muy vinculados con el tema de las grandes corporaciones transnacionales. Pero creo también que hay unos sectores de burgueses que son de derecha, el caso de Juan Manuel Santos creo que representa eso, que de una u otra forma piensan todavía en una posibilidad de que hayan proyectos nacionales. Los otros son proyectos totalmente extractivistas, están vinculados realmente a las lógicas más fascistas del capital transnacional, pero curiosamente aquí también hay una cosa que hay que tomar en consideración, y esto lo venía sosteniendo mucha gente, ¿no? En el periodo de Donald Trump, a pesar de que hubo intervenciones en distintos lados, las intervenciones en los asuntos de otros países eran menores que lo que ha venido haciendo permanentemente el gran pulpo demócrata, ¿no? Que están muy vinculados con las transnacionales de distintos tipos. Y si uno mira en el caso, al comparar Biden con Trump, efectivamente el tema se agudiza con Biden, pero también exactamente por la presencia de Duque, ¿no? Claro, Que hay un ejemplo. Pero ahora, un elemento que es clave también, José Antonio, y esto es importante mencionar, lo que pasa en Colombia, algunos, incluso el propio secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, ha dicho que lo que pasa en Colombia es muy grave. Denuncia a la Organización de las Naciones Unidas los asesinatos a líderes sociales, las masacres, pero parecería que de eso no pasa, es decir, parecería que si, por ejemplo, pasara esto, voy a mencionar, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Cuba, en Nicaragua, esto sería prácticamente un llamado para la invasión y acabar y bombardear prácticamente el Palacio de Miraflores, por ejemplo, si fuese Venezuela. Pero con Duque no pasa nada, absolutamente nada. Ahora, pero es que también creo que hay que reflexionar un poco sobre el tema de la incapacidad de intervención que ha tenido las Naciones Unidas. Y ni qué decir de la OEA, ¿no? Sí, en casos como este, es decir, incluso en el caso de la OEA, lo que se ha evidenciado es una parcialización directa hacia lo que son estos sectores realmente mucho más reaccionarios y directamente vinculados con el fascismo. Y a mí me parece que en este momento también se está dando una cierta transformación internacional que afecta al conflicto colombiano y por su vinculación con el tema de la OTAN, y es el peso creciente que está teniendo China y Rusia, que de una u otra forma están haciendo que la ONU ya vaya tomando ciertas intervenciones. Y a mí me parece que Guterres, por su parte, es una persona que hace declaraciones muy sensatas. Ahora, lo que hay que esperar, lo que podríamos esperar es que pase de ser solamente declaraciones a que hayan realmente tomas de posición. Porque es curioso, por ejemplo, que un país con un récord de violación de derechos humanos tan grandes como el que tiene Colombia se ha incorporado a la OTAN. Claro, o sea, uno dice, ¿qué es esto? Es decir, aquí realmente está pasando algo muy grave. ¿No? Quiero acotar algo más, porque si bien es cierto la ONU habla de la violencia, pero hay otro informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia que habla de los 33
desplazamientos durante el año 2021. Estamos regresando a lo que pasaba en los años 2000, al inicio de este siglo, finales del siglo pasado, donde los desplazamientos, el nivel de refugiados, que tú has estudiado, además que sabes mucho de eso, efectivamente es un fenómeno que no tiene ningún parangón, es decir, un movimiento de miles de familias por territorios buscando incluso, no solamente salvar la vida, sino incluso desechar cualquier posibilidad de relación directa con la sociedad colombiana. Sí, creo que valdría la pena volver a la reflexión inicial de cuál es el sentido de no solamente la circulación de gran capital en torno al tema de la privatización de la guerra, sino que esta guerra privatizada en la cual participan paramilitares, un conjunto muy grande, por ejemplo, de exmiembros del ejército y se incorporan directamente a grupos privados de acción paramilitar. Y estos grupos, y hay que plantearlo así, es decir, cumplen una función muy importante en el desplazamiento de regiones donde hay intereses estratégicos de distintos tipos. Porque hay grandes recursos naturales ahí. Hay grandes recursos naturales o en su defecto son sitios donde hay una alta posibilidad de cultivo de coca, ¿cierto? Entonces, que además es curioso, pero porque realmente hay una articulación. Porque les pagan para combatir el narcotráfico y resulta que son beneficiarios del narcotráfico. Sí, y uno mira, a ver, hay historias de desplazamiento en Colombia que deberían ser motivo realmente de vergüenza internacional, que la gente es desplazada por los paramilitares y esas regiones los paramilitares se la toman y luego se la venden a las transnacionales y las transnacionales construyen grandes proyectos globalizadores. Claro. Eso, por ejemplo, ha sucedido en el caso del Pacífico colombiano, aquí cerca, aquí en la frontera con Ecuador, y eso es una cosa absolutamente vergonzosa y está pasando. En el caso, ahora uno también tendría que hacer un análisis realmente de qué es lo que sucede con la producción de la coca, con la circulación de la cocaína, que eso es otro tema que ha resultado un absoluto fracaso y un absoluto fiasco, todo el tema de esa intervención que se dio en el Plan Colombia, que como decía, es decir, un dato que hay que tomar en consideración, la intervención, la inversión económica que hizo Colombia durante casi 15 años supera los 120.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra absolutamente monstruosa, ¿no es cierto? Y lo curioso es que además de eso, hay bases militares que se implementan en Colombia, se habla de 4, 6, incluso de una multiplicidad de bases, porque cumplen distintas funciones, y lo curioso es que la producción de coca, la exportación de cocaína no ha bajado, sino que ha subido. Entonces, 500% desde el 2016 al 2020 más o menos. Entonces aquí estamos hablando de que aquí hay un problema estructural que hay que pensar. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que todos estos actores que están involucrados dentro de esto, en última están sacando provecho. Porque realmente, digamos, el mantener, por ejemplo, la producción ilegal de la coca garantiza los precios altos. Y seamos francos, los capos son aprisionados normalmente 30, 35 años, los cogen o los eliminan. Ese dinero, ¿dónde está la plata? No está propiamente en Colombia, sino que está en paraísos fiscales y eso termina efectivamente alimentando el gran sistema financiero internacional. Entonces, y son temas que hay que... Hagamos la primera pausa, José Antonio, te invito, porque también la otra parte que nos interesa conversar es lo que ya viene en el panorama del año 2022, con elecciones de por medio y con un candidato del ala progresista del pacto histórico que efectivamente encabeza las encuestas. De esto queremos seguir conversando con José Antonio Figueroa en la segunda parte. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando sobre Colombia, país al que siempre decimos queremos tanto, pero que también nos duele mucho. José Antonio, este 2022 es año electoral en Colombia, hay un candidato que lidera las encuestas, pero ya empezó una campaña de aniquilamiento de su reputación, con el acompañamiento de sectores, de medios. La revista Semana hace su trabajo ya normalmente a favor de alguien en particular. ¿Cómo se ve el panorama político electoral, tomando en cuenta la posibilidad de que, por ejemplo, un candidato progresista podría llegar a la presidencia? El panorama electoral colombiano, bueno, yo creo que hay varias cosas interesantes que han venido sucediendo.
Me parece que la conformación del pacto histórico, que lo que busca realmente es, a diferencia de las elecciones anteriores, donde Gustavo Petro hizo el cálculo de que efectivamente las posibilidades de la presidencia de ganar la presidencia eran bastante grandes, pero no había ninguna posibilidad en el tema de las cámaras, ¿no es cierto? No había ninguna posibilidad. A mí me parece que la primera estrategia que me resulta interesante es esta de, desde lo que sería la coalición y el pacto histórico, empezar a tratar de ampliar las alianzas para efectivamente empezar a involucrar un mayor número de gente dentro de lo que sería el pacto, para garantizar de esa forma no solamente el acceso hacia la presidencia, sino también un control del Senado, de la Cámara, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante en el sentido de que de una u otra forma resuelve ese gran dilema que se planteaba en el contexto de las elecciones anteriores, en las que se perdió con Iván Duque. Lo segundo es que estas elecciones tienen una característica que creo que es debe ser motivo de reflexión de la izquierda colombiana, del progresismo colombiano seguramente, es que, como lo que sucedió en Chile, es un movimiento político que se viene generando también en relación con el acumulado histórico de las grandes movilizaciones que se produjeron en Colombia después de los acuerdos con la FARC, ¿no es cierto? Claro. Que los acuerdos con la FARC lo que hicieron fue que viabilizaron efectivamente el aparecimiento de una sociedad política que estaba absolutamente represada por el tema del miedo y el terror impuesto por anclada a la guerra. Y anclada a la guerra. Y realmente no participaban políticamente porque la lógica del terror, y ese es uno de los sentidos de los cuales tiene la derecha colombiana, el mantenimiento de la guerra. Entonces, eso generó una movilización sin precedentes realmente también en el contexto colombiano, que puso prácticamente en jaque al gobierno de Iván Duque y por otro lado sirvió como un termómetro muy interesante para ir, digamos, debilitando lo que es la lógica del terror del uribismo. Pero tú le ves a Gustavo Petro como el líder, como ese hombre carismático que aglutina no solamente a la izquierda, que es a la que quieren estigmatizar, sino a los sectores incluso de orden liberal, que podrían de alguna manera decir, ya no más uribismo y avancemos en el país. Eso es justamente, digamos, la coalición que está generando, que involucra a gente de las movilizaciones por ejemplo, el vínculo que tiene con los movimientos indígenas, con los movimientos afrodescendientes, con los movimientos campesinos, que están... Mujeres y LGBTI. Sí, y eso es una cosa muy interesante, los vínculos que tiene con Francia Márquez, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de coalición de carácter popular, por decirlo así, pero por otro lado creo que también es muy interesante ver que sectores del liberalismo colombiano, vienen de una u otra forma expresando ya un agotamiento de este liberalismo fascista colombiano. Y se empiezan a articular en cierto sentido con una especie de socialdemocracia que de una u otra forma va surgiendo, que es una socialdemocracia un poco nueva, novedosa, porque no es la socialdemocracia que surgió en el contexto del conflicto Unión Soviética, Estados Unidos, este-oeste. Es más o menos lo que está pasando en Chile con ¿Qué Boris, es lo que está pasando? Y lo que está pasando en muchos países. Y también es la postura de un Lula en Brasil que no es precisamente... Exactamente. Digamos, eso entonces como que genera la posibilidad de convocar a una cantidad de sectores que no son interpelados normalmente por una izquierda un poco más ortodoxa, por ponerlo así. Ahora, lo que yo entiendo es que esa posibilidad de crear unos frentes populares bastante amplios, en el caso colombiano, la mejor manera de contrarrestarlo es a través de la lógica del mantenimiento de la guerra, de la lógica del terror, ¿cierto? Y por eso fue que Iván Duque de manera sistemática ha venido oponiéndose a los pactos y al cumplimiento de los acuerdos de La Habana, ¿no es cierto? Pero por otro lado está el otro tema que planteaste, que es un asunto muy preocupante, que es todos esos mecanismos que son realmente ilegales, que se vienen utilizando para eliminar al adversario progresista a través de todo el tema del lawfare, todo el tema de la persecución, y que son con colaboraciones muy claras que está teniendo la extrema derecha continental. Y a propósito de eso te menciono, por ejemplo, el caso de este señor Villavicencio, que hasta duele mencionar su apellido ya, porque él construye
una matriz de opinión alrededor de estigmatizar, por ejemplo, a una Piedad Córdoba y de paso afectar la candidatura de Gustavo Petro, alrededor de un supuesto una confluencia de actores políticos, Hugo Chávez, Rafael Correa, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, para lavado de dinero, etcétera. ¿Esto tiene sentido? ¿Funciona en una sociedad colombiana que este tipo de cosas ya las ha vivido? ¿Hasta dónde puede calar todo esto? Yo creo que aquí hay como dos elementos, ¿no es cierto? Son tres elementos, yo sinceramente creo. Por un lado es el elemento político, que creo que no se está discutiendo mucho a nivel del progresismo con fuerza el tema de la legitimidad o la ilegitimidad del bloqueo hacia Venezuela, lo primero, ¿no es cierto? Que ese es un tema crucial que debería formar parte de la discusión, lo mismo que está pasando con el bloqueo sistemático a Cuba. Este bloqueo es un bloqueo que genera un montón de consecuencias desafortunadas, casi todas ellas. Y donde hay mucha plata, además. Y donde ¿no? hay la USAID mete cualquier cantidad de plata en los países para eso. Y por otro lado, hace que los países bloqueados tengan que recurrir a cualquier mecanismo posible para tratar de suplir ese hueco impresionante que genera el bloqueo. Entonces, es curioso que a la vez que se está bloqueando, ¿cierto?, en la circulación económica, se está vigilando para ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales esos países rompen el bloqueo. Porque ese es en el fondo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece... Ese es el primero, ¿no? Y el segundo es como la parte política, ¿no es cierto? Creo que hay una parte más como de tipo social, que sería como las movilizaciones que podríamos encontrar a nivel regional, las similitudes que habría incluso en el caso de Chile con lo que está sucediendo con el caso colombiano, que es la conformación de estos bloques de carácter, digamos, plural. Y creo que la necesidad también un poco de detener todo este tema del lawfare, o sea, hay que crear mecanismos que rompan esa conexión que ha habido del aparato de justicia con el tema de la extrema derecha, que ha desinstitucionalizado, y en el caso colombiano, bueno, en el caso colombiano las cortes de una u otra forma han logrado mantener un poco, refrenar al uribismo, pero en el caso colombiano el vínculo más fuerte es a través de la Fiscalía. La Fiscalía ha cumplido un papel, pero fundamental. Dentro de la campaña contra el progresismo, y esos son los vínculos que creo que está sosteniendo efectivamente la extrema derecha regional. Uno se pregunta, en el caso de Fernando Villavicencio, independiente, o sea, aquí el tema es que ese caso se supone que ya está jurídicamente, no tiene por qué ser revitalizado, digámoslo así. No, además hay un proceso en los Estados Unidos, el señor Alex Saab está procesado, pero no precisamente por lo que menciona ahí, por lavado. Sí, de las acusaciones que se le hizo a Alex Saab solamente quedó una, que entre otras cosas, bueno, ahí está todo el problema de cuál es la legitimidad, digamos, en un Estado realmente de hacer, incluso de colocar, o sea, meter preso a una persona en este momento, esa especie de violación de la soberanía que el aparato jurídico transnacional está teniendo es interesante y hay que pensarla realmente, y hay que ver qué tan legítimo es o no es esto, ¿no es cierto? Ahí me parece que hay un asunto. Y concretamente en el caso de lo que sucede con Fernando Villavicencio, independientemente de los contenidos y de la problemática que se supone que se está apuntando, aquí hay temas de forma que son importantes. Es decir, Fernando Villavicencio elabora un informe con un grupo casi de copartidarios, porque él está prácticamente representando al gobierno ecuatoriano. Ese informe no pasa por la Asamblea. Y lo lleva directamente al Palacio de Nariño, a Iván Duque. A Iván Duque, o sea, directamente, que lo recibe sin ninguna... Entonces, eso se nota evidentemente que hay el peso, digamos, el interés político que hay detrás de esto, muestra, o sea, es evidente, ¿no? Y le quita incluso, yo creo que, legitimidad a cualquier otra cosa. Pero para finalizar, entonces, hay dos elementos de análisis también que tienen que ver con esto. ¿Hasta dónde este pacto histórico tiene posibilidades no solamente de participar, ganar, ocupar un buen espacio, sino también de distender o de alguna manera apaciguar el nivel de violencia? ¿O por el contrario, se va a acentuar la violencia? Porque ya tenemos dos ex candidatos presidenciales asesinados antes incluso de las propias elecciones en Colombia. O sea, en Colombia uno puede
podría uno ver que la manera como interviene el Estado respecto a la voluntad política de frenar o no frenar la violencia es un factor definitivo. Yeah. Es decir, los niveles de impunidad, incluso el mismo estímulo por parte del Estado de la violencia es un factor fundamental para entender la violencia en Colombia. Ahí, eso es uno de los grandes retos que tiene efectivamente el progresismo en caso de subir al poder en Colombia, no solamente que tendría ya el apoyo popular, etcétera, sino que tiene que hacer una reforma jurídica es decir, la reforma al Estado es profunda en el sentido en que esa reforma lo que tendría que buscar básicamente es detener ese tema de la impunidad estructural de Pero Colombia. eso solamente bastaría con aplicar los acuerdos de paz, es decir, sería ya bastante. Sí, o mucho. eso es bastante, Claro. pero digamos como también hay una serie de actores que están incrustados en las instituciones y que están directamente vinculados con los intereses, digamos, más reaccionarios de la política colombiana. La labor es fuerte, ¿no? Claro, o sea, claro. yo no sé, es decir, ese es un reto muy interesante. Yo creo que habría que convocar consultas populares, habría que, por ejemplo, discutir el tema de la vigencia o no, de la legitimidad o no de la Constitución del 91. Yo, en mi caso, yo estoy convencido que la Constitución del 91 permite el funcionamiento del neoliberalismo de manera absolutamente plena. Hay sectores progresistas que dicen que no, que están un poco encantados, un poco embelesados con toda esta parte más retórica de la Constitución, que habla de la pluralidad Y de los derechos y de en los general. derechos Pero en la general. estructura económica pero sí. la estructura económica es fundamentalmente neoliberal, y la Constitución es una constitución descentralista neoliberal. Es decir, es una constitución que promueve efectivamente el aparecimiento de poderes locales. Y de hecho Y de la privatización. hay análisis muy interesantes que muestran una conexión entre la Constitución del 91 y el reforzamiento de las lógicas paramilitares a nivel local. Claro. Porque hubo una entrega de recursos fiscales a los poderes locales que se convirtió en botín por parte de los sectores paramilitares. Entonces hay que hacer una revisión de la Constitución del 91. Ya, pero entonces para finalizar la última pregunta que tiene que ver con todo esto, ¿hasta dónde lo que está viviendo Colombia con un candidato que avance en las elecciones, que cuando convoca por ejemplo, concentraciones en las plazas, como ocurrió la del último domingo, hay miles de personas que quieren escuchar al candidato, y por otro lado además al mismo tiempo hay medios de comunicación que bloquean la publicidad, las intervenciones del propio Petro? Es decir, ¿tú crees que efectivamente la derecha está en condiciones o tiene la prestancia democrática para aceptar, por ejemplo, un posible triunfo de Gustavo Petro y de que en el Congreso, en el Senado, haya una mayoría progresista? No, ahí creo que valía la pena diferenciar, porque me da la impresión de que en Colombia sí hay sectores de la derecha que son relativamente democráticos, o sea, que son democráticos, ¿no es cierto? Pero hay un sector muy, muy fuerte de la ultraderecha que tiene una gran fuerza, incluso tuvo un apoyo popular a través del uribismo muy fuerte, y que también tiene un gran vínculo con los medios de comunicación, que a su vez están vinculados con los grupos económicos grandes del país. Digamos, los que se llaman los cacaos en el caso colombiano, ¿no? El Culimario de Santo Domingo, Ardila Lule. Estos son realmente los grandes agentes económicos del país, y en muchos casos hay datos. Son actores políticos. Y son actores políticos, claro. además Como pasa vinculados con Fox en Estados Unidos, sí, con CNN igual. Sí, y vinculados además con escándalos un poco complejos que están ahí, que tienen que ser investigados. Entonces, a mí lo que me parece es que sí habría que diferenciar efectivamente en los sectores que creo que son proclives un poco a un proyecto democrático, porque creo que, por ejemplo, la figura como Samper, ¿no? Hay unos ciertos sectores socialdemócratas del Partido Liberal que son los que hoy por hoy están planteando irse con Petro, y que le están diciendo directamente a Gaviria que se van incluso a desafiliar si el Partido Liberal no les da la facultad de meterse al pacto histórico. Ellos están pensando en desafiliarse. Entonces este sector socialdemócrata es muy interesante y también está visibilizándose. Creo yo, también ese es uno de los resultados de las negociaciones con la FARC. Gracias, José Antonio, muy amable por estar con nosotros, siempre atentos al análisis y a la reflexión de José Antonio Figueroa a propósito de Colombia, que efectivamente tiene por delante un año bastante interesante desde el punto de vista periodístico, por ejemplo, pero también fascinante desde el análisis político. De esto seguiremos hablando aquí en Enclave Política.
Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.